¿Qué pasa? ¿Tienes examen de Historia del Arte y no has empezado a estudiar, Pues no te preocupes, porque ha llegado el historiador para ayudarte. En el vídeo de hoy daremos comienzo a la etapa medieval de la historia del arte, ya que en el último vídeo vimos el arte romano. Por cierto, si no sabes bien cuáles son las etapas de la historia del arte, te dejamos un enlace por aquí arriba al vídeo donde lo explicamos. Así que en el vídeo de hoy veremos el arte paleocristiano. Nos situamos en el siglo I de nuestra era, en el pleno nacimiento de la religión cristiana. Como ya sabemos, los cristianos en sus inicios fueron perseguidos por los romanos, que no aceptaban esta nueva religión, surgida en la provincia de Judea. Es por eso que podemos diferenciar dentro del arte paleocristiano dos grandes etapas, que se darán entre los siglos II y V. Una primera etapa que podemos denominar de persecución y una segunda de libertad. Durante algo más de 3 siglos, los romanos castigaron duramente a los cristianos, por lo que es de entender que las primeras edificaciones cristianas no eran tan monumentales como las actuales. Si nos centramos entonces en la primera etapa mencionada anteriormente, podemos ver cómo en un primer momento los edificios religiosos eran simples casas que se adaptaban de la mejor manera posible para que dentro se realizaran los cultos. A estas viviendas se le conocía como domus ecclesiae, y al ser totalmente clandestinas, para no ser descubiertas por los romanos, no tenían ningún símbolo que las diferenciara de una vivienda normal. De esta forma comenzaban a reunirse los pequeños grupos de cristianos de la época. Seguramente, algo que seguro conoces de esta época son las famosas catacumbas, y es que los cristianos en esos años de represión tenían grandes problemas para lograr conseguir terrenos para sus enterramientos, por lo que la solución que encontraron fue realizar galerías subterráneas conectadas entre sí. Es decir, las catacumbas son en realidad cementerios subterráneos. A los estrechos pasillos que conformaban las catacumbas se les denominaban ambulacrum, y a los nichos de las paredes laterales loculi. Cuando en estas catacumbas se enterraba a algún mártir o persona importante, se le daba forma de arco a la parte superior del nicho, al que se le denominaba arcosolium. Además, son fáciles de reconocer, ya que normalmente se situaban en el cruce de dos ambulacrum, para ser encontrados más fácilmente. También existían zonas más espaciosas denominadas cubiculum, donde podían realizar eucaristías. Sería aquí en estas catacumbas, especialmente en los espacios destinados a la realización de eucaristías, donde surgirían las primeras pinturas decorativas. Estas pinturas, en su mayoría, eran de Jesús como pastor o de la Virgen María. Destacan por ser muy planas y sin profundidad alguna. Cabe decir que, como herencia de la tradición judía, en un primer momento las esculturas no eran bien vistas por los cristianos, que pronto dejarían este rechazo a un lado para realizar tallas de Jesús como el buen pastor. Estas primeras esculturas se usaban principalmente para decorar sarcófagos, lápidas o incluso como candelabros para iluminar las oscuras catacumbas. También se hace famoso en esta etapa, siguiendo la tradición helenística, el mundo animal y vegetal, en el cual se le dan significados místicos. Por ejemplo, la paloma simboliza el alma, el pavo real la eternidad, la vid y la espiga son símbolos eucarísticos, y el símbolo del pez, conocido como ipsis, que estaba relacionado en secreto con Cristo, y es con este símbolo y no con la cruz actual con la que los cristianos se reconocían entre ellos. Sería en el siglo III cuando surgiría otro famoso símbolo cristiano en Grecia, como es el crismón, que es un monograma que está compuesto por las iniciales de Jesucristo en griego. El año 311 fue una fecha especialmente significativa para explicar el cambio que se va a producir en el arte cristiano, puesto que pasamos de un arte típico de comunidades pobres y semiclandestinas a un arte monumental y rico. En esta fecha se promulgó el primer edicto de tolerancia, el edicto de Valerio Augusto, aunque tendrá más importancia el edicto de Milán, del año 313, del mismo carácter tolerante que permite el culto cristiano sin ningún tipo de restricción. Ambos fueron promulgados por el emperador Augusto Valerio, pero al acceder al trono el emperador Constantino se da un cambio, aún más favorable para la Iglesia cristiana, puesto que una gran parte de la familia de Constantino se va a convertir al cristianismo, e incluso se especula sobre si el propio emperador se hubiese convertido al final de su vida. Este proceso de dignificación del cristianismo culmina en el año 380, cuando el emperador Teodosio proclama a la cristiana como religión oficial del imperio. Como consecuencia de ello, la liturgia cristiana comenzó a adoptar elementos característicos del protocolo imperial. Se va a solemnizar y, en consecuencia, va a necesitar un nuevo vocabulario artístico que iguale los edificios cristianos con los grandes edificios públicos, palacios y templos de la sociedad romana.
En esta nueva etapa, el arte cristiano es financiado por el alto clero y por las clases patricias e incluso por los propios emperadores. Como consecuencia de este alto poder económico, nos encontramos con un arte con tendencia al lujo muy considerable y realizado, por tanto, con materiales nobles especialmente costosos. Los cristianos, cada vez más numerosos, ya no tenían por qué esconderse en catacumbas y empezaron a construir las primeras basílicas cristianas, aunque se sabe que muchas de ellas fueron cedidas por el propio emperador, ya que las basílicas romanas estaban simplemente destinadas al comercio. Constaban de 3 a 5 naves separadas por columnas, donde se escuchaba la misa de pie. Al final de la nave central se encontraba el presbiterio, donde estaba el altar, y rematado por un ábside. Había también una nave transversal a la altura del presbiterio, normalmente, con la que se pretendía dar a la basílica la forma de la cruz de Cristo. Sobre las naves laterales existían otras, denominadas matroneum, que estaban destinadas a las mujeres. En la pared contraria al presbiterio se encontraba el llamado nártex, zona donde los iniciados al cristianismo aún sin bautizar podían escuchar parte de las Eucaristías. Las basílicas más famosas e importantes se encontraban en Roma. Algunos ejemplos de estas basílicas siguen hoy día, como la Basílica de San Pedro del Vaticano, aunque ha cambiado totalmente de su forma original. San Juan de Letrán en sus inicios también fue una basílica paleocristiana. También es famosa la de Santa María la Mayor o la de San Pablo Extramuros, que sí conserva algo más de su diseño original en comparación con las otras. Otra de las construcciones típicas de la etapa paleocristiana eran los baptisterios, que generalmente eran edificios octogonales situados junto a las basílicas y con una pila bautismal en el centro. Podemos destacar el de Agliate, el de Bérgamo o el de Letrán. En el ámbito funerario destacan mausoleos como el de Santa Constanza en Roma, la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén y los Martyrium, que eran como pequeñas ermitas que conmemoraban el lugar del martirio de un cristiano o simplemente recogían sus restos. Al margen de la arquitectura, el arte paleocristiano tiene en los mosaicos y en la escultura funeraria de los sepulcros dos de sus más importantes manifestaciones artísticas. La técnica del mosaico paleocristiana es la misma que en el periodo anterior, pero lógicamente cambia la iconografía. Se eligen temas de carácter fuertemente simbólico y religioso. Por su parte, los sarcófagos paleocristianos de los siglos IV y V, frente a los del siglo III que solo nos ofrecían aspectos puntuales de la doctrina cristiana, se pretende resumir todos los principios básicos de la doctrina cristiana. Aquí destacamos el dogmático o el sarcófago de Junio Vaso, conservado en las criptas vaticanas. Con la invasión de los pueblos bárbaros del norte, el Imperio Romano se acabó por dividir. La parte occidental acabaría cayendo en el año 466, pero la oriental perduraría otros 1000 años más, que es lo que hoy día conocemos como Imperio Bizantino, y que desarrolló otro tipo de arte, por lo que lo veremos en el próximo vídeo. Suscríbete si te ha gustado y deja tu like y compártelo para que tus amigos de clase también aprueben el examen de Historia del Arte. Y recuerda activar la campanita para ver el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. When the world seems to shine like you've had